Excelentísimo señor vicedirector de la Real Academia de la Historia, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un día no excesivamente apacible. Muchas gracias también a doña Enriqueta Vilavilar, que es la coordinadora de este ciclo y que me ha invitado a participar en el mismo. Y como vicetesorero, muchas gracias a la Fundación Unicaja y a todos nuestros protectores, sin los cuales difícilmente podríamos seguir funcionando. Yo creo que hoy puede seguir haciendo algo de frío aquí y es porque tenemos una pequeña avería que se está resolviendo. Pero vamos, hay veces que se pasa un poco de frío. Les voy a hablar yo, como ven, de la primera globalización a partir del viaje de Magallanes y Elcano. Es decir, no les voy a hablar hoy de muchas ideas y de grandes cuestiones, sino voy a hablar más bien de las cosas de comer, y nunca mejor dicho. No creo que pueda exponer todo lo que tengo preparado, pero yo pienso que con un poco de suerte se publicará. Y entonces ahí lo podrán leer con más cuidado. La primera frase que les he puesto ahí es del maestro Domínguez Ortiz, una persona a la que yo tengo especial veneración. Y voy a utilizar esa frase como reflexión y también en algunos momentos de manera irónica, pero desde el absoluto respeto. Repito, es una de las personas venerables que han pertenecido a esta casa. Dice que este viaje, que nos han explicado ya maravillosamente bien, fue el más memorable que han realizado los hombres en el aspecto científico. Esto sería una cosa interesante, que la internalizáramos todos y que incluso la internalizaran nuestros compañeros de historia de la ciencia. Porque si ven ustedes una historia de la ciencia europea, España no está. Entonces, hay cosas que es evidente, ¿no? Determinaron la forma y el volumen de la Tierra, aunque de forma específicamente científica, pues hay que esperar hasta el siglo XVIII para que otra serie de expediciones ya digan exactamente cómo es la forma de la Tierra. Y dice, también, por así decirlo, en el deportivo. Es una cosa muy bonita, pero su valor práctico de momento fue nulo. Lo del deportivo diríamos que fue un deporte en cierta manera doloroso y sangriento, porque recuerden que salieron 5 buques con más de 200 personas y volvió un buque con 18. Es decir, diríamos que era un deporte de altísimo riesgo el que hicieron todas estas personas. Pero esas 18 personas llegaron cargadas de clavo y con el clavo que trajeron de las Islas Molucas pagaron toda la expedición y todavía tuvieron beneficios. Lo que quiere decir que el emperador Carlos miró esa expedición con especial cuidado. Ya les dijeron el primer día, y lo saben perfectamente, que el imperio español pues era muy caro, pero no el imperio, no la parte americana, los virreinatos, sino el ser emperador, emperador en Europa. La vía de las especias, que es lo que más dinero daba, estaba copada por los portugueses. Ahí ven ustedes la vía que siguió Portugal. Les costó mucho doblar el Cabo de Buena Esperanza, porque dicen los marinos, y se lo explicarán el próximo día, que es un sitio complicado de navegar, y pensaban que una vez que se pasaba el Cabo de Buena Esperanza, pues podían acabar el mundo, hasta que el monarca portugués dijo, pues pasa o no vuelvas. Pasaron, ¿no? Y se encontraron con que la zona del Océano Índico
estaba fundamentalmente ocupada por islámicos. Y ellos, primero llegó Vasco de Gama a Calicut y después el virrey de Alburquerque llegó a Goa, pero tuvieron que llegar por la fuerza. Es decir, hubo a principios del siglo XVI una batalla frente a Diu que ganaron los portugueses y tuvieron que entrar allá por la fuerza y fortificarse. Y desde Goa, pues, tenían todas las posibilidades de llegar a las Islas de las Especias y también a China. Entonces, se establecieron en Macao, pero aquí ya no por la fuerza, sino que en Macao hicieron un centro de tipo... Muchas gracias. Un centro de tipo económico y allá no hubo grandes problemas, pero durante un cierto tiempo las especias solo llegaban por la vía portuguesa. La vía veneciana y la vía genovesa, por la expansión de los turcos, se había cerrado, se había obstruido. Entonces, para los reyes españoles, para España era importantísimo encontrar una vía directa por el occidente. Y por eso fue el viaje de Magallanes y Elcano y los viajes que a continuación se hicieron. Tantas fueron las expectativas que Carlos I de España, en 1522 y hasta 1529, estableció una casa de contratación de las especias y la estableció en La Coruña. Es decir, pensaba que podía ser tan importante económicamente como los metales preciosos. A partir de 1529 desapareció esa casa y todo se centralizó en la Casa de Contratación de Sevilla. Antes de establecerse esa Casa de Contratación, ya un explorador, Gil González Dávila, que era un explorador que pertenecía a la clientela del arzobispo Rodrigo de Fonseca de Burgos, pues hizo una primera expedición buscando un camino más corto para ir a las especias por el Istmo de Panamá. Se encontró con que el canal todavía no estaba hecho, pero bueno, tenía buen ojo. Pero se encontró con que no estaba hecho y volvió. Dijo, por el Istmo de Panamá no puede haber un camino más corto. Una persona que había ido, también portugués, que había ido con Magallanes, Esteban Gómez, y había, pues no sé cómo decirlo, pero yo diría que había desertado. Al llegar al estrecho de Magallanes le pareció que aquello estaba muy lejos y volvió a España. Y a este le encargaron, desde la Casa de la Especiería, buscar un camino más corto por el norte. Fue el famoso paso del norte, del noroeste, que se estuvo buscando hasta el siglo XVIII. Y evidentemente, pues, tampoco lo encontró. Sirvió, pues, para que el padrón real tuviese parte de lo que hoy en la actualidad es Norteamérica, pero no encontró el paso. De esta manera, la siguiente expedición, que fue la de García Jofre de Loaiza, decidieron que tenían que seguir el camino, el mismo camino que había seguido Magallanes. Entre tanto, hubo una cumbre hispano-portuguesa en Elvas y Badajoz para intentar determinar la longitud de las Islas Molucas. Recuerden la preciosísima conferencia que nos dieron de la expedición. Están en el límite establecido por el Tratado de Tordesillas. Pero Magallanes había dicho que no, que estaban en la parte española. Viene muy bien reflejado la longitud y la latitud en Pigafetta.
Entonces hicieron una cumbre en la que los españoles dijeron que era parte de España, los portugueses que era parte de Portugal, y se acabó. Se acabó la cosa sin ningún tipo de acuerdo. La expedición de García Jofre de Loaiza, pues, salió con 7 naves. Llegaron al estrecho de Magallanes solamente 5. En el estrecho de Magallanes tuvieron que... una se hundió, otra desertó. En el estrecho de Magallanes se metieron en un río para quitar las averías que tenían, otra nave desertó. Cruzaron el estrecho de Magallanes y solo una, la que iba Jofre de Loaiza, siguió hacia las Molucas. Las otras 3, una se perdió en el Pacífico, otra volvió a España y una tercera fue a una isla donde mataron a la tripulación y se la comieron. Es decir, fue unas expediciones, por eso digo que era un deporte, pero un deporte de altísimo riesgo. Saben ustedes, creo que Jofre de Loaiza murió en camino a las Molucas y entonces quedó como director de esa expedición Elcano. A los 5 días murió también Elcano. Y la expedición llegó a las Molucas y después de que el emperador Carlos vendiera las Molucas a Portugal, pudieron regresar a España unos cuantos supervivientes. Entonces estamos hablando una vez tras otra de unos deportes heroicos, de auténticas personas que no es que vayan a darse un paseo, sino que van con la total certeza de que muchos de ellos van a morir, con la absoluta certeza, ¿no? A continuación, en 1526, hubo la expedición de Sebastián Caboto, que también intentaba buscar un paso más cercano al de Magallanes, pero el hombre llegó a Brasil, luego se metió en el Río de la Plata, intentó buscar la ciudad de La Plata, otro de los maravillosos mitos de los primeros descubridores, no la encontró, volvió a España y como habían cumplido las órdenes reales, pues pasó un tiempo en la cárcel. O sea, se acabó. La expedición de Álvaro Saavedra Cerón se hizo en 1527 e inauguró la serie de expediciones que intentan buscar la vía de las Molucas desde la Nueva España. Álvaro Saavedra Cerón es un pariente de Hernán Cortés, que ahí ven ustedes que llegó hasta las Filipinas, llegó hasta las Molucas e intentó retornar hasta 3 veces. Pero cuando retornaba, se iban hacia el sur, les cogían los alisios y les era imposible volver a la Nueva España. De manera tal que también Álvaro Saavedra Cerón pereció en el mar, intentando una tercera vez regresar hacia la Nueva España. O sea, Hernando de Grijalbo, pues lo mismo. Además es que son historias que parecen más bien novelas o poemas que verdadera historia, ¿no? Hernando de Grijalbo es uno de los lugartenientes de Hernán Cortés que le pide que vaya a la zona del Virreinato de Perú a ver si puede establecer una vía de retorno desde la Nueva España hasta Perú. Va con 2 naves y manda una nave desde el Perú, desde Lima, desde el Callao, hacia Acapulco. No hay ningún problema, ya deja establecido. Pero él se adentra en el Océano Pacífico para buscar una isla donde cree que está el Dorado, que es fastuoso. Te vas en el Pacífico, adelante. Es verdaderamente poético y evidentemente lo matan. No muere, sino que hay un motín y lo matan y desaparece. En fin, es una especie de gente hecha de una manera muy especial. Ruy López de Villalobos, también parte de México,
todavía durante el reinado de Carlos V, y también hace todo el viaje hasta las Filipinas y las Molucas. La importancia de este hombre es que las llama ya por primera vez, es el tercero. Ven ustedes que ha visitado las Islas Filipinas, que se llamaban Islas de San Lázaro, y él las llama Islas Filipinas en homenaje al que era príncipe y pronto iba a ser rey, el rey Felipe II. Y pasa lo mismo. Llega a las Filipinas, de las Filipinas llega a las Islas Molucas, intenta volver a la Nueva España, no puede. Vuelve a ir a las Islas Molucas y entonces deciden hacer el mismo viaje que había hecho Magallanes y Elcano. Y vuelven por la zona portuguesa. No hacen la circunnavegación porque habían partido de la Nueva España. Y por fin, en 1564, y ya por orden de Felipe II, es Miguel López de Velázquez, de Legazpi, que llega desde México, desde la Nueva España, a las Islas Filipinas y empieza a entrar en ellas. Y es la primera conquista que no se hace por medio de la guerra, sino va convenciendo a los distintos habitantes de las Filipinas, de la grandeza de los reyes españoles, de la importancia de la religión, pero no entra en combate. Y cuando ya ha colonizado parte o ha establecido determinados lugares en Filipinas, decide que un sobrino suyo regrese a Nueva España. Y este sobrino suyo, que era un chaval joven, un muchacho joven, lleva como piloto a una persona que había ido con Loaiza, que era un marino, que en aquel momento era fraile, y al que Felipe II le pidió que fuera con él, que fuera en esta expedición, que es Andrés de Urdaneta. Y este Andrés de Urdaneta, yo sinceramente no sé por qué, pero seguro que el señor Duque lo sabrá perfectamente, sabía navegar y tenía la manera de cómo eludir los vientos alisios, y en vez de ir hacia el sur, fue hacia el norte, llegó prácticamente hasta el norte de Japón, eludió los vientos alisios y cogió una corriente que le llevó por lo que hoy es el sur de los Estados Unidos hasta Acapulco. Y ahí tienen ustedes establecido por primera vez la ruta de las especies españolas. Es decir, esto es el galeón de Acapulco y luego desde Acapulco venían esas especias orientales, los productos chinos, las porcelanas, la seda, los fastuosos mantones de Manila, todas estas cosas, las lacas, pues se había establecido un centro distinto al portugués y distinto al veneciano, de manera tal que se establece en 1571 este galeón de Acapulco que iba una vez al año, y muy pronto, en 1580, Portugal también pasa a depender de la corona de Felipe II, con lo cual hay un determinado momento que se puede pensar que todas las especias están en manos españolas, pero Venecia había logrado abrir otra vez la ruta de la seda de Alejandría hasta el oriente, y entonces siguió haciendo una cierta competencia. Pero hubo un momento que España, junto con Portugal, y en menor medida con Venecia, empiezan a hacer un intercambio absolutamente global de ideas, de mercancías, de personas, etc. No les voy a hablar para nada de lo que en junio ya les hablé aquí sobre la explotación
de las minas mexicanas, sobre todo la explotación de las minas de plata. Pero sí volver a insistir, porque también no aparece suficientemente subrayado en ningún texto, la importancia de Bartolomé Medina y el método del patio en el beneficio de la plata, tanto mexicana, es decir, Nueva Española, como del virreinato del Perú, de lo que en la actualidad sería Bolivia. Eso permitió, bueno, pues que hubiera a lo largo del siglo pues un constante incremento de plata. Esto tendría relativa importancia si no fuera porque el galeón de Acapulco se mantuvo gracias a esta plata. Es decir, los chinos no aceptaban intercambio de productos europeos sino plata. Y nosotros abastecimos de plata china y a cambio de eso se traían todas las especias y los productos que yo les he indicado. Claro que en el intercambio portugués, que pasó a partir de 1580 a depender de Felipe II, pues había otros tráficos que eran los tráficos humanos, los tráficos de esclavos, que mientras Portugal, ya saben que fue una monarquía, la de los Habsburgo, una monarquía compleja donde se respetaron todos los reinos, y en el reino de Portugal se respetó eso, lo cual hace todavía, desde mi punto de vista, más valorable la decisión española y castellana de no hacer esclavos. Pero, sin embargo, Portugal siguió manejando estos mercancías terribles. Les voy a hablar ahora ya de cosas pues muy de andar por casa, cosas muy de andar por casa. Si ustedes leen el diario de Cristóbal Colón, que es muy accesible y hay ediciones baratísimas de él y es verdaderamente entretenido, verán que tiene un asombro permanente ante la vegetación americana. Luego, unas ganas terribles de estar en la tierra de las especias. Y descubre permanentemente especias que no existen, pero él cree que las ha encontrado. Y luego, un verdadero asombro también ante la falta de animales. Es decir, dice, ¿qué pasa aquí con los animales? ¿De qué comían? ¿Qué comían los primitivos habitantes de América? Pues estos son los animales que tenían. Ahí tienen la vicuña, las alpacas, el guanaco que llamaban ellos, no sé qué he hecho, el guanaco que llamaban ellos el carnero del lugar, aunque no había rebaños, sino que generalmente lo cazaban, y la llama. Todos son camélidos, todos son del virreinato del Perú, es decir, que hasta 1531 no se conocieron. Y el único que sirve para llevar algo de peso, para ayudar a la gente, es la llama. Los demás no se hacen, es decir, no son ganado para comer. Tenían venados de cola blanca y corzos, que de vez en cuando pues, podían cazar un venado o podían cazar un corzo. En el virreinato del Perú estaba la cobaya, que se puede comer, aunque pues es el animal que hemos utilizado yo cuando empecé a estudiar en los laboratorios, y da muchísima pena comerse ese animal, en fin. Y luego tenían unos conejos, que no es este que les he puesto aquí, sino un conejo más alargado, parecido a nuestras liebres, pero no he encontrado una foto y he puesto un conejo. Y luego tenía la jutia, que también es un roedor que está en la zona caribeña. Aparte de eso, había el caimán, que tiene una cierta importancia porque algún medicamento se extraía del caimán, no sé si tendré tiempo de explicarlo. El ñandú, que es parecido a las avestruces,
y que en el siglo XIX estaba prácticamente en extinción, que es argentino, el jaguar, importantísimo en el Imperio Azteca, los soldados jaguar, el puma y la iguana, que tiene esa pinta, la pobre, de animal terrible, y es un delicioso lagarto estupendo que lo único que hace es comer insectos, y que también se lo comían y se lo comen en la actualidad. Y lo único que tenían las clases más dirigentes para comer era el pavo, que fue lo único que se introdujo, el gallipavo, que fue lo único que se introdujo en Europa, y patos, también tenían patos. Es decir, no tenían animales para comer, no tenían animales para trabajar, no tenían animales para viajar. Aparte de eso, pues también, si ustedes van a México, pues les darán una comida prehispánica que, si quieren, se la comen. Ahora parece que está un poco de moda, que son los insectos, las huevas de hormiga, y que todo eso pues se puede probar, pero sin mucho provecho. Por lo menos de mi parte, que soy un hombre que le gusta bastante comer. Y luego también tenían los gusanos, que son unos gusanos, los gusanos de Magüey, que parece ser que es la cosa más deliciosa que hay, pero mi avidez gastronómica no me ha permitido probarlos nunca. Pero mantienen algunos profesores, Carlos Viesca, etcétera, amigos nuestros, que tenían proteínas suficientes y que cuando se daban banquetes humanos, que eran muy frecuentemente entre los aztecas y muy frecuentemente entre los mayas, eran por motivos mágicos religiosos, no por motivos gastronómicos, y luego veremos que a lo mejor también había algunos elementos gastronómicos de por medio. ¿Qué se les llevó? ¿Cuándo se empezó a llevar animales a América? A partir del segundo viaje de Colón. Lo que les quiero poner de manifiesto aquí, para no cometer errores ni cuando yo les hable ni cuando ustedes me escuchen, es cómo estaba dividido el mundo natural en el siglo XVI, que era un mundo nutricional según las ideas de Galeno, y que se mantuvo desde el siglo II hasta prácticamente el siglo XVIII. Los alimentos eran fundamentalmente, en Europa, animales. Por eso saben ustedes que una de las enfermedades cortesanas era la gota. Pero quien creía que comía bien, comía animales. Es decir, o animales terrestres o animales marinos que no gustaban nada, pescados, pero que los comían cuando había vigilia. Y incluso en el siglo XX, don José Giral hizo, que no me voy a extender, pero hizo una encuesta entre los obreros a ver lo que comían, y dijo que comían estupendamente, pero que todos ellos estaban descontentos porque no podían comer carne. Es decir, no intentemos pensar con la mentalidad actual lo que pasaba en el siglo XVI. ¿Qué eran los vegetales? Fundamentalmente medicamentos. Y les sorprendería a ustedes ver los tratados de jardinería o los tratados de agricultura cuando explican las virtudes medicinales de los garbanzos o de las lentejas, o lo peligrosas que son las frutas. Porque todos dicen ahora, una fruta, fastuoso, qué bien alimentado. No, en el siglo XVI la fruta podía ser, si uno comía mucha fruta, es que se quería morir y quería enfermar. Y por fin los minerales se consideraban venenos. ¿Qué se llevó? Se llevaron en primer lugar los caballos. Hay un refrán mexicano que en algún lado creo que lo he puesto, que dice: el burro para el indio, la mula para el mulato y el caballo para el caballero. Y no es del todo exacto.
Los caballos eran para el guerrero. Pero dense cuenta que estos caballos se volvieron salvajes porque todos los conquistadores tuvieron grandes ganaderías. Y muchas de esas ganaderías se escapaban, se volvieron salvajes. Y bueno, no podemos pensar en una película del oeste americano que no haya un caballo. No había caballos en América hasta la llegada de los españoles. No podemos pensar en un argentino sin montarse en un caballo. Repito. Las mulas y los burros, pues no es que lo utilizaran los mulatos y los indios, sino que los utilizaron sobre todo en las empresas de arriería. Se hicieron nuevas ciudades, se transportaban gran cantidad de bastimentos y, como no había medios de locomoción, pues tampoco había carreteras. Había senderos, etcétera, y hasta que se empezaron a hacer las primeras carreteras y luego, debido a la orografía, dependiendo de dónde hablemos, pues había grandes negocios de arriería que podían estar en manos de españoles o que podían estar en manos de criollos, casi nunca, evidentemente, en manos de indígenas. He leído hace muy poco que la importancia en la vanguardia de los burros catalanes en la conquista del oeste. Comentaba a mis compañeros de la academia que se ha publicado un librito en la editorial 12 Calles en la que el rey Carlos III regaló un burro a Washington para que pudieran tener mulas. El burro era zamorano. Es decir, parece ser que los burros Feter son los burros zamoranos, pero vamos, no voy a hacer discusión sobre ese tema, pero ese libro, que es muy divertido, está todo documentado que el burro era zamorano. Fíjense cómo era la agricultura precolombina. Es decir, era un esfuerzo, ahí lo tienen, un esfuerzo personal y con un rendimiento escasísimo. Esta es la agricultura también realizada por un indígena después de la llegada de los españoles. Tiene un arador romano y tiene bueyes, porque todavía en el siglo XVI se le da mucha importancia al potencial de los bueyes. El buey es un animal impresionante para quitar los tocones de las tierras, para que sean arables. Es decir, cuando se hace el Palacio de Aranjuez, se utilizan los bueyes de su majestad y algún dromedario, algún camello. Pero no se utilizan todavía mulas. Las mulas son estupendas para trabajar en los ingenios mineros, y cuando ya hay carreteras para llevar carros. ¿Qué introducen los españoles? Pues todos los elementos de agricultura. Es decir, se quiera o no, evidentemente la vida de los indígenas y de los campesinos mejoró de forma notable. Las vacas y los bueyes, las ovejas y las cabras, todas proceden generalmente además de las Islas Canarias, y empiezan a connaturalizarse en la Española, lo que en la actualidad es Santo Domingo, y las hay en tal cantidad que muchas de ellas escapan a Santo Domingo, a lo que hoy en día es Haití, y allí llegan una serie de personas. Entonces, estas, a mí por lo menos me divierte mucho, que son fundamentalmente franceses, que son los bucaneros. Los bucaneros se dedicaban a cazar los cerdos salvajes, las vacas salvajes, los mataban, curaban su carne al sol y vendían sus pieles y sus tasajos a los buques que pasaban.
Entonces las autoridades de la Española dijeron que aquello estaba mal, que era peligroso, mataron a todos los animales salvajes y estos bucaneros se fueron a la isla Tortuga, se juntaron a los filibusteros y empezó la historia de la piratería, que es otra historia también, pero una historia también llamativa. Les digo que en 1529 se celebró la primera corrida de toros, o sea, también iban sus toros, además de sus vacas, en México para celebrar la toma de Tenochtitlán. Es decir, bien. Las gallinas y los gallos, los cerdos es el elemento junto al caballo de la conquista. El conquistador ponía siempre un sitio para criar cerdos y después los cerdos saben que son unos animales que pueden seguir la marcha prácticamente de las tropas. Entonces seguían la marcha de las tropas, se los iban comiendo y cuando necesitaban más, pues se los traían. Hoy en día todas estas cosas que yo les estoy diciendo forman parte de la médula de Hispanoamérica. Es decir, si ustedes pasan una Navidad en Santo Domingo, verán que la manera de celebrar la Navidad allá es asar un cerdo en la calle. Y luego se lo come, unos tan fantásticos. Bueno, pues todo esto son introducciones españolas. Los perros. Cristóbal Colón dice que ha encontrado unos perros rarísimos, que son perros que no ladran. Son esos perros que también se ven en México, que son como estatuas, unos perros maravillosos, que no tienen pelo y no ladran, pero muy raros, muy raros. Entonces, los españoles introdujimos los perros de guerra, que se empleaban en la guerra, no solo en la guerra en América, sino también en la guerra europea, que eran grandes mastines que se les protegía con una pequeña malla y que se utilizaban en la guerra y también en el castigo a los indígenas, se les aperreaba de vez en cuando, con lo cual era otro animal que les infundía un gran terror, los perros y los caballos. Cuando se acabó esa práctica infame de un animal tan maravilloso como es el perro, pues inmediatamente se convirtieron en amigos y los utilizaron los indígenas para lo mismo que los utilizamos nosotros, como animales de compañía para guardar los ganados, para guardar las haciendas, para guardar sus casas, ¿no? Pero fue esa introducción. Junto a ellos el conejo ibérico, que esto es una anécdota. Bueno, pues que iba un monje hacia el Cuzco y se paró en un determinado momento y llevaba una pareja de conejos, una hembra preñada se le escapó y desde entonces en todo el virreinato del Perú, Chile, Argentina, etcétera, tenemos unos conejos ibéricos fantásticos que fueron estupendos porque los cazaban también. Los gatos, que iban en los barcos, y junto a los gatos sus amigas o sus enemigas, las ratas. Las ratas fueron una plaga inmensa, pero de vez en cuando intentaban, sobre todo en el Perú, acabar con ellas, poniéndolas a rejalgar, pero no hubo manera de acabar con ellas. Palomas había, pero se llevaron las palomas zuritas, las palomas de palomar, y abejas también había, pero se llevó la apicultura y abejas españolas. Hemos visto, pues, yo creo, en un primer momento, un extraordinario enriquecimiento de todo, pero yo se lo estoy explicando a ustedes como enriquecimiento y globalización. No se me oculta que hay historiadores, fundamentalmente americanos, que han tenido una gran influencia en nuestros compañeros hispanoamericanos, que hablan de imperialismo ecológico. Lo cual
yo no comparto, me produce una cierta risa, pero sí respeto. Lo que no respeto es que se hable igual del imperialismo, entre comillas, español, que del imperialismo inglés o del imperialismo holandés, que son cosas absolutamente distintas, y muchísimo menos que se hable de ecología en el siglo XVI. Es decir, son algunas barbaridades que a mí me irritan profundísimamente. Dicen que, por ejemplo, la entrada de los animales fue muy mala porque los indígenas eran fundamentalmente vegetarianos, que les he dicho que en el siglo XVI eso era peligrosísimo, y entonces los animales se comían sus huertas. Es una bobada, con perdón. Pero, en fin, no quiero ser yo tampoco no decirles las múltiples tendencias que hay sobre esto. Aquí, en vez de alimentos, tenía que poner vegetales y, a continuación, alimentos. Dice Eloy Terrón, en un párrafo poco rimbombante y retórico, pero con el que estoy absolutamente de acuerdo, que la genuina e inmarcesible gloria de España es haber portado primero a Europa y después al mundo productos como la patata, el maíz, la judía, el pimiento y el tomate. Vamos a hacer una marcha rápida por alguna serie de productos, muchos de ellos que creíamos que eran genuinamente nuestros y otros que creíamos que eran genuinamente americanos y que son producto de esta globalización. En primer lugar, el maíz. Hispanoamérica es la civilización del maíz, Europa y España es la civilización del trigo. El maíz se introdujo rapidísimamente en España y desde España en toda Europa, prácticamente en toda Europa. ¿Qué problema tuvo el maíz? Bueno, en primer lugar, que no gustaba. El maíz se utilizó esencialmente para dar de comer a los animales, cosa que a mí, que tampoco me gusta, me parece una cosa muy, muy sensata. Pero luego se panificó. ¿Y quién empezó a consumir maíz? Pues solo y exclusivamente aquellos que no podían comer pan, que no tenían capacidad adquisitiva para comer pan, con lo cual se dio de comer a muchísima gente. El problema que tuvo es que no tiene vitamina B3 y entonces se produce una enfermedad que es una enfermedad de nombre precioso, el mal de la rosa, es la pelagra, pero una enfermedad terrorífica. ¿Es culpa del maíz? En absoluto, es culpa de la pobreza. Es decir, los indígenas americanos siguen, y los americanos, comiendo maíz con otras cosas. El problema es si solo tienes para comer pan de maíz. Y tampoco por eso, y lo he querido poner ahí, hay que satanizar al maíz. También los pobres europeos habían tenido y siguieron teniendo problemas con el centeno, el pan de centeno. El pan de centeno puede nacer en el centeno y puede pasar en la actualidad el cornezuelo de centeno. Y si se hace harina sin separar el cornezuelo del centeno, aparece otra enfermedad que es el mal de San Antonio, que es el ergotismo. Y es gravísimo. Es decir, se produce prácticamente gangrena, acabas con locura. Es decir, no es problema de la panificación del maíz, sino de la pobreza. La patata, pues, es el ejemplo más impresionante de la aportación. Y tense cuenta de que todos estos vegetales se aportaron y se difundieron por el mundo a cambio de nada. Absolutamente a cambio de nada. Entonces, bueno, uno puede estar muy contento, en cierta manera, ¿no? La patata es un producto peruano del Virreinato del Perú, que se introdujo primero en España, de Galicia pasó a Irlanda, también a Francia, a Italia, y que en principio se utilizó para dar de comer a los animales.
introducir un nuevo alimento es muy complejo. Y entre otras cosas, ya les digo que hasta el siglo XVIII los vegetales no se tenían por alimentos, sino por otra cosa. Hasta el siglo prácticamente XIX. Bien, en el siglo XVIII es cuando ya se empezó a comer la patata, o sea, no solo por las clases pobres, sino por todo el mundo, gracias a Parmentier, a un boticario francés que hizo las patatas a la Parmentier. Ya comemos todos patatas y nos encantan las patatas. Fueron tan importantes, la patata ha sido el elemento nutricio de las clases pobres europeas. Fueron tan tremendamente importantes, bueno, que en 1845 a 1849 en Irlanda hubo una epidemia de escarabajo de la patata. El trigo se llevaba a Inglaterra y no había patatas para comer. Hubo una mortandad de 1 millón de irlandeses y otro 1 millón emigraron. La hambruna holandesa es la hambruna de la patata, es decir, estamos hablando de cosas de comer, no hablamos de ideas, tal, pero son cuestiones que cambian la faz de la tierra, absolutamente. El tomate. Eso, bueno, estamos hablando también de dieta mediterránea. El tomate, ahí les digo, uno de los primeros que habla del tomate es Bernal Díaz del Castillo, en su obra sobre la conquista de México, que se debía de leer porque es una maravillosa novela, y entonces ahí explica cómo están yéndose hacia Veracruz los españoles y los aztecas les están atacando. Y él dice que están preparándose para matarlos y comérselos. Y ahí es donde yo digo que da notas gourmet sobre la antropofagia, porque dice que están preparando las ollas con agua caliente, eso parece un cuento de niños, con agua caliente, con tomate, con pimientos y sal. Es decir, que no es que los antropófagos se los comieran a la gente asada, sino que hacían un verdadero guisado a la riojana, diríamos hoy, entonces aquello debía ser una cosa verdaderamente apetecible. El tomate fue difundido por todos los botánicos, fundamentalmente italianos, pero también holandeses y también ingleses. Y esto me lleva también a preguntarme, en el siglo XVIII Linneo dijo que España no había dado ninguna planta a la botánica europea, cuando seguramente estaba tomando un chocolate, fumándose un puro y preparándose a lo mejor una ensalada de tomate. Y entonces no había dado ninguna planta a la botánica europea. En fin, es curioso, es llamativo, ¿no? Porque además eso nos ha hecho a todos nosotros, a los historiadores de la ciencia, hacernos muchas preguntas durante mucho tiempo. Bueno, a lo mejor Linneo, del cual hay un biógrafo sentado aquí, pues no era tan bueno, es decir, no le faltaba un poco de erudición, en fin. Bueno, el tomate tuvo dificultades porque se consideró que era demasiado frío y que era venenoso. Y solo se aceptó bien la salsa de tomate, pero no el tomate. Vuelvo a repetir, cuando les hablen de la dieta mediterránea inveterada, piensen que si es antes de la conquista de América es otra cosa. Y cuando les digan, como a veces dicen, que hay que tener una especie de nacionalismo ecológico, imagínense lo que seríamos nosotros sin los productos traídos de América, si los tenemos que devolver. Nos vemos comiendo otra vez agua de borrajas. En fin, los pimientos es lo que consideraron la especia, porque las guindillas pican mucho, el ají, y el pimiento no se consumió durante el siglo XVI.
Dice Monardes que se puede ver en todos los huertos de España cultivados en macetones. Y está en el jardín del Escorial por Felipe II, pero como planta para ver. Y seguramente son los jardineros los que dulcifican el pimiento, hasta convertirlo en lo que ahora es, que es, bueno, pues una hortaliza verdaderamente maravillosa. Las alubias, otras, es que es verdaderamente llamativo. Había alubias en España, pero eran muy pequeñitas y no se comían apenas. Son americanas las alubias. Entonces, cuando dicen las alubias navarras, no, son de América. Las alubias riojanas son americanas, en fin, es curioso. Tuvo mucho éxito inicial, la que más éxito inicial tuvo fue la batata, porque saben que es dulce. Y Monarder dice que venían galeras cargadas de batata desde Vélez, Málaga, a Sevilla. Pero luego no ha tenido una difusión tan grande precisamente porque es dulce y porque se utiliza para postres. El girasol, los cacahuetes ya en el siglo XVIII, que luego pasan a África, las calabazas que nos vienen de México, en fin, es una cosa verdaderamente llamativa. Y ahora les digo los colorantes. ¿Los colorantes por qué eran importantes? Pues porque en la industria textil de la época eran fundamentales, igual que la industria textil actual. En primer lugar está el índigo peruano, el añil, de color azul, del cual se hicieron luego plantaciones, pues tanto en el Caribe como se hicieron también plantaciones en las Filipinas. Hay el palo de Brasil, que es para teñir en rojo, y lo que más se importó fue la cochinilla, que no es un vegetal, sino que es un insecto, pero que vive sobre un cactus, del cual se hicieron también plantaciones en Canarias y que se utilizaba sobre todo para conseguir esa tintura roja cardenalicia, la más... Y luego el cacao, el chocolate. El cacao se utilizaba como dinero entre los indígenas mexicanos. Y los mexicanos, nos cuenta Bernal Díaz del Castillo, que Montezuma utilizaba mucho chocolate, pero lo preparaban sin azúcar. El azúcar se introdujo desde España. Lo preparaban picante y lo preparaban de una forma absolutamente distinta, como luego se utilizó por parte de los españoles. Se introdujo en España, se preparaba con agua o leche, generalmente con agua caliente, más el cacao, más vainilla, más canela y a veces se ponía un poco de ají, para que fuera un poco picante, y eso fue un éxito absoluto en todos los lugares, primero en Hispanoamérica, luego en España, más tarde en Francia, en todos los sitios. ¿En qué se centró la discusión sobre el chocolate? En si el chocolate era un alimento o un medicamento. Entonces, como no era de carne, los religiosos dijeron que era un medicamento y se utilizaba pues para mitigar los larguísimos ayunos que había que hacer en estas épocas. Pero los médicos dijeron en su mayoría todos que era un alimento. Pero la discusión fue en torno a eso. Les voy a decir muy rápidamente los alimentos connaturalizados españoles en América y me quedaría por hablarles de las especias y me quedaría por hablarles de los medicamentos, pero es que, como siempre, me propongo hacer las cosas muy largas. Yo espero
que se publique, y si les interesa, además aquí vienen todas las citas, donde se pueden encontrar la bibliografía, etc. Los españoles no necesitaban vegetales para alimentarse, lo vuelvo a repetir, porque lo que necesitaban era carne, que ya la tenían. Lo que sucede es que esa carne se condimenta con algunas cosas, y ellos estaban acostumbrados a condimentos españoles. Y luego había una serie de vegetales que son imprescindibles. El vegetal imprescindible para los españoles es el trigo, el pan de trigo, el aceite de oliva y el vino. Sin eso no se podía estar, entre otras cosas, porque no se podía celebrar misa. Necesitaban pan y vino, que es exactamente lo mismo que luego pasa con los incas y la coca. Les adelanto que los dos grandes drogas que se introdujeron, drogas en el mundo farmacológico, es todo aquello susceptible de ser transformado en medicamento, no droga de abuso. Pero las dos grandes drogas que se introdujeron fueron la coca y la quina. No me va a dar tiempo a explicarlo, pero se lo adelanto. Entonces, ellos no podían estar sin trigo y sin vino. ¿Qué pasó? Que ni el trigo, ni las vides, ni los olivos se dieron bien en la española. Entonces hubo que esperar a la conquista de México para que empezaran a darse bien. Y luego se dieron maravillosamente. ¿Quién piensa hoy en una Argentina sin caballos y sin trigo, ¿no? Pues luego hubo otros lugares donde se dio estupendamente bien. El trigo apareció por primera vez cultivado por un tal Juan Garrido en una huerta de Coyoacán. Coyoacán es hoy un barrio de México, pero era un pueblo, y es un barrio maravilloso, es un barrio precioso, y en el siglo XVI era un pueblo. Hernán Cortés, en 1524, en sus posesiones, Hernán Cortés plantó de todo y se trajo a un agricultor español, que sabemos hasta el nombre, Alonso Martín de Jerez, luego en Guatemala y Perú. El arroz, ¿quién piensa hoy en día en una comida en Hispanoamérica sin arroz? Se llevó de España, pero a España lo trajeron los árabes. Entonces ya estamos hablando de globalización absoluta. Lo trajeron los árabes del Extremo Oriente. Nosotros lo llevamos a América. Y hoy no se podría pensar, yo por lo menos creo que nunca he comido en Hispanoamérica en algún lugar donde no me hayan puesto arroz, ¿no? Las vides, había vides en América, pero silvestres y que no daban vino. Se empezaron a cultivar en Nueva España. Antonio de Mendoza, el virrey, plantó unos viñedos muy importantes en el año 1542 y luego ya fueron a Guatemala y Perú. Se le llevaron los garbanzos, las lentejas, las habas, se llevaron los olivos, que fue exactamente lo mismo. Hernán Cortés y luego al virreinato de Perú, luego en Chile y en el norte de Argentina. Se llevó la caña de azúcar. La caña de azúcar dio lugar, evidentemente, a unos modos de explotación durísimos. Es decir, cuando faltaron los indígenas, llegaron los esclavos, y aquí sí, pero bueno, era cosa de la época. Mucho más duras fueron las plantaciones holandesas, por ejemplo. Y es lo mismo, la caña de azúcar tampoco es española, que también es introducida por los árabes y que después desde las Islas Canarias se lleva a América. La mayoría de la gente que no tenga una especial información, pues dice, ¿de dónde la caña de azúcar? De Cuba, ¿no? Por la zafra cubana, la zafra revolucionaria y tal, ¿no? Bueno, pues no, es algo que se introdujo en América. Ahí está en la Española, en Santo Domingo, los ingenios azucareros que se prepararon en el siglo XVI, y estos son una serie de grabados en donde se ve que el trabajo pues no era un trabajo libre. Todo
todas esas hortalizas se introdujeron. Y en esas hortalizas, que pues son las normales, que preparamos también en nuestra dieta mediterránea, está esta, la berenjena, que tampoco es española, también es introducida en España por los árabes, pero que si ustedes ven ahora, país máximo exportador de berenjena, México. Es curioso, es una cosa bastante sorprendente. Más cosas. Es decir, los naranjos, las palmeras datileras, los manzanos, los membrillos, los cidros, las higueras, los perales, los granados, los limoneros. Hernán Cortés en Pánuco en 1520, luego a Centroamérica y luego al Perú. Y esto que a mí siempre me ha sorprendido, yo siempre había creído, hasta que lo estudié, claro, que los plátanos eran americanos, tampoco son americanos, son africanos, introducidos por Fray Tomás de Berlanga, procedentes de Canarias, en América. Pero si ustedes leen la última novela de nuestro premio Nobel peruano, Vargas Llosa, les habla del golpe de Estado que preparó en Guatemala la Unión Frutera Americana. Entonces, claro, uno piensa que estas frutas eran fundamentalmente americanas. Son introducidas por España en América. Entonces, si uno no puede estar orgulloso de esta primera diversificación, de esta primera globalización, pues, en fin, no sé de qué vamos a estar orgullosos. A continuación les tendría que hablar de las especias y después de los medicamentos. De las especias les voy a decir una palabra porque ya les han hablado aquí de las especias muy doctamente y durante una hora. Yo lo único que puedo añadir a lo que dijo mi compañero es que las especias se tenían, además de por lo que se tienen en la actualidad, unas cosas maravillosas para la comida, se tenían todas por medicamentos. ¿Y por qué se tenían por medicamentos? Porque eran muy olorosas y olían muy bien. Existía la teoría del contagio debido a la malaria, del contagio incluso de la sífilis, que saben ustedes que es una enfermedad de transmisión sexual, que desgraciadamente ahora parece que vuelve a estar en relativo auge, pues no se pensaba que se debía al contacto venéreo, sino haber dormido o haber estado en conversación o haber comido en platos o haber dormido donde hubiese personas con malos humores. Y se creía que el contagio era por esa corrupción aérea. Incluso cuando se habla que también de los medicamentos alexifármacos, se piensa que lo que pasa cuando entras en un lugar que hay muchas serpientes es que la mirada de las serpientes corrompe el aire. Y entonces se preparan alexifármacos. ¿Y qué son esos alexifármacos? Generalmente plantas fragantes. Y luego, en el caso de Galeno y en el caso de la Triaca magna, aparte de eso, carne de víbora, porque se cree que la víbora atrae los tóxicos. Pero todos son plantas fragantes, plantas que dan mucho olor y se tienen por alexifármacas. 3 especias por lo menos, la pimienta larga, la canela y una tercera, que me parece que es el jengibre, entran en la Triaca magna. Y entonces, aparte de lo que se les dijo aquí, ¿por qué se emplean las especias? Pues para las carnes, hoy en día se siguen utilizando para preparar, pues chorizos, etcétera, pues tiene una vertiente también medicamentosa. Pueden entender lo caras que eran, la fantasía que había sobre ellas, las utilidades que se les daba, eran carísimas. Y es llamativo que eran más caras cuanto más exóticas. Yo quise hacer un trabajo sobre la Triaca magna
Y entonces los venecianos, cuando preparaban la Triaca Magna, decían, úsese vino de Málaga, porque el vino de Málaga para los venecianos era exótico. Pero los españoles, cuando preparan la Triaca Magna, dicen, úsese vino italiano. ¿Por qué? Porque saben que las plantas que tienen cerca y los elementos que tienen cerca no sirven contra los tóxicos. Pero dicen los lejanos, váyase usted a saber. Lamento no haber podido acabar, espero no haberles cansado demasiado y les agradezco muchísimo su atención.